presencialmente, ya tenemos el quórum. Está la diputada Giles, la diputada Flores, el diputado Cruzcoque y tenemos vía telemática a la diputada Paulina Núñez y al diputado René Zafirio. Le ofrezco la palabra al señor secretario. Perdón, antes de eso. Las actas de las sesiones 212 a 220 se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 221 a 242 se ponen a disposición de las señoras y señores diputados. Ahora sí, el señor abogado secretario dará cuenta de los documentos llegados a la comisión para la sesión del día de hoy. Don Patricio. Sí, señor presidente, en la sesión del día de hoy se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos oficio de su excelencia el presidente de la República, virtud de los cuales hace presente la urgencia calificada de discusión inmediata para el despacho de los siguientes proyectos. Modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados por estos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social, como también respecto al proyecto de ley, también iniciado un mensaje que excluye los beneficios regulados de la ley 19.856 a quienes hayan cometido crímenes de carácter sexual contra personas menores de edad. Al respecto, señor presidente, así como se presentó la urgencia de discusión inmediata, también he recibido un oficio en virtud del cual se ha presentado el documento en virtud del cual se levantan ambas urgencias de discusión inmediata para ambos proyectos, quedando, por lo tanto, momentáneamente sin urgencia. En segundo lugar, tenemos un oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual accede a la petición formulada por la comisión en orden a refundir mensaje que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de mejorar la persecución del narcotráfico y otros, boletín 13.588, con las mociones contenidas en los boletines 11.915, 12.668 y 12.776, todas radicadas en la Comisión de Constitución. También tenemos una comunicación de la diputada señora Sofía Cid. Ella anuncia que inicia la tramitación de un proyecto de ley que modifica el decreto de ley 321 de 1925, que es el que regula el otorgamiento de la libertad condicional para negar este beneficio a los condenados por delitos de violación, violación con homicidio, parricidio y femicidio, con la excepción que indica. Por su parte, la diputada señora Erika Olivera solicita que el proyecto, aquí tendría la comisión que pronunciarse, señor presidente, que el proyecto de ley del cual es autora junto a las diputadas Jimena Sandón, Pamela Giles, los diputados señores Andrés Celi, Félix González, que modifica el Código Penal y también la ley 21.160 para declarar imprescriptibles los delitos sexuales sin importar la edad de la víctima y permitir la renovación de la acción civil reparatoria en todos ellos. Lo que solicita la señora diputada Erika Olivera es que este proyecto sea remitido para su tramitación, informe a la Comisión de Mujer y Equidad de Género. La comisión tendrá que pronunciarse después de la cuenta, señor presidente, si a usted le parece. También se han recibido las siguientes mociones. Modifica la Carta Fundamental en materia del mecanismo de designación de ciudadanos llamados a ocupar cargos parlamentarios vacantes. Modifica la Carta Fundamental para establecer la imposibilidad que un parlamentario desde el momento de su proclamación por el Tribunal Calificador de Elecciones sea nombrado en cargo de ministro de Estado o de agente diplomático. Oficio de la Corporación, en virtud del cual se accedió a la solicitud de nuestra comisión en orden a refundir los proyectos de reforma constitucional complementarios que se encuentran hoy día en tabla, señor presidente, que modifica la Carta Fundamental en materia de duración del acto plebiscitario, a que se refiere al artículo 130, y dispone normas de seguridad, y también el que modifica la Carta Fundamental para regular la propaganda electoral relacionada con el procedimiento para elaborar una nueva constitución política. Finalmente, señor presidente, tenemos mociones en virtud del cual, eso está. Hay una, la otra, lo último, finalmente hemos recibido también reemplazo temporal por el diputado Alexis Sepúlveda Soto
durante la sesión de hoy, 11 de agosto de 2020. Entiendo que en algún momento se hará efectiva ese reemplazo, señor presidente. Eso es todo. Y recuerdo que está pendiente la solicitud de la señora Erika Olivera para trasladar el proyecto mencionado. Muchas gracias. El mismo comité. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra en relación a la cuenta, diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Solo para hacer presente que el reemplazo es respecto de la sesión de las 17:15. Nada más. Muchas gracias, diputado Zafirio. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta, diputada Pamela Giles. Gracias, presidente. En relación a la petición que hace la diputada Erika Olivera respecto a un proyecto del que soy también autora, le sugeriría, presidente, que pudiéramos resolver efectivamente el traspasar ese proyecto a la Comisión de Mujer y Equidad de Género, que es la sugerencia, la petición que hace la diputada. Muy bien. ¿Habría acuerdo de remitir el proyecto? El proyecto que declara imprescriptibles los delitos de abuso contra mujeres. Entonces, esa es la... ahora, tal vez, porque hay una comisión especial de mujer y equidad de género, tal vez lo que podríamos hacer es, claro, o al revés, remitirla a la comisión de mujer y equidad de género y que después nosotros podamos revisarla antes que se vaya a la sala. ¿Les parece? Diputada Giles. Presidente, por su intermedio, respecto a la inquietud del diputado Cruzco, que justamente se trata que como tenemos un problema de una gigantesca carga de trabajo, que es que la diputada Erika Olivera, en concurso con todos los demás mocionantes, hemos decidido que tal vez la mejor manera de que esa tramitación no quede detenida y pueda seguir un curso es trasladándolo a la Comisión de Mujer y Equidad de Género, al menos en primera instancia, donde tienen la situación exactamente contraria de la nuestra. Así es. Y por lo tanto eso significaría que después puede llegar acá a revisión rápida una vez que se haya tramitado allá. Perfecto, gracias, diputada Giles, así está acordado. Muy bien. En relación a la cuenta, se ofrece la palabra. A ver, yo tengo una inquietud que quiero manifestarla como presidente de la comisión, y lo señalé hoy día al inicio de la sesión. Fuimos sorprendidos durante la cuenta hoy día en la mañana, y bueno, lo habíamos visto a través de profusos anuncios en los medios de comunicación, que el gobierno le otorgaba discusión inmediata a 3 proyectos de ley. Uno, el que dice relación con rebaja de condenas, de provisión de rebaja de condenas para quienes sean condenados por delitos graves de connotación sexual contra menores de edad, que, bueno, ahí en los medios se relacionó con el caso de Ámbar, ¿no es cierto?, esta niña que fue salvajemente asesinada. Ayer fue formalizado el presunto autor, además por delito de violación, de inhumación ilegal, etcétera, además de homicidio. Pero solo señalar que el caso no tiene relación exactamente con la situación del formalizado y presunto homicidio del señor Bustamante, porque el problema es que a él se le otorgó una libertad condicional, no una rebaja de la condena, y lo primero que quería clarificar. Pero me llama la atención que el gobierno anuncie por los medios discusión inmediata a ese proyecto. Como reacción a lo mismo, ponemos en tabla el proyecto y a los pocos minutos sabemos que el gobierno no solamente le quitó la discusión inmediata, sino que cualquier tipo de urgencia. Y yo tengo citada una comisión hoy día y le agradezco la buena disposición a la comisión, porque entiendo que toda la comisión tiene mucho interés en revisar ese proyecto. Entonces, yo no sé si se va a personar algún representante del Ejecutivo en esta comisión. No he podido hablar con el ministro secretario general de la Presidencia. Me dice don Max Pavés, que es el jefe de la división legislativa que está en la Comisión de Gobierno Interior, pero le pediría a la Secretaría, si le parece a la Comisión, que se pueda contactar con alguna autoridad de gobierno, ojalá de la SACPRES, para que nos pueda explicar al menos cuál es la razón por la cual
se le quita la discusión inmediata no solamente a este proyecto, sino que a 3 proyectos. También se le colocó discusión inmediata al proyecto relativo al narcotráfico. O sea, con una urgencia mayor, le doy de inmediato la palabra, diputado Fonsalía, al proyecto, por ejemplo, que crea el nuevo servicio de reinserción juvenil, que vamos a ver el día jueves, que tema de infancia muy importante también. Entonces, queremos entender, y quiero manifestarlo, si me permiten, la priorización de los proyectos por parte del Ejecutivo, por qué se le da discusión inmediata a 3 proyectos que después se les quita esa urgencia, solamente para entender, porque es muy importante para la comisión y especialmente para el presidente, para el secretario, para poder ordenar la tabla. Diputado Gonzalo Fonsalía. Sí, gracias, presidente. No, yo no voy a explicar por qué quitó la suburgencia. Entiendo que hubo un problema con la redacción, pero la verdad, presidente, y lo quiero plantear como un tema no menos importante que eso. El diputado de la Vaca no permite la entrada del subsecretario Juan José Osa, hace meses. Entonces es bastante difícil poder colegislar con el Ejecutivo. Si el subsecretario que está todos los días aquí no puede entrar a la Comisión de Constitución y explicar por qué se quita la suburgencia. Y si no viene el subsecretario, menos va a venir el asesor, los asesores, Max Pavé y otros, porque obviamente que el subsecretario no puede estar presente. Entonces, si solamente vamos a permitir que venga el ministro, que también tiene que estar, entiendo yo, en el Senado, viendo proyectos que van a la par, es bastante difícil. Entonces, yo lo que me gustaría solicitar, con la presencia acá del diputado y la Vaca, es que permita entrar al subsecretario Osa, porque yo creo que vamos a tener más respuestas a las innumerables dudas que tiene el presidente de la comisión y vamos a avanzar bastante mejor de lo que podemos avanzar hoy día sin una contraparte que nos aclare dudas razonables. Gracias, diputado Fonsalía. Bueno, es un tema que tiene que pronunciarse el diputado de la Vaca y todos quienes tienen ese criterio, que es conforme al reglamento, pero ojalá que pudiéramos concordar con el Ejecutivo alguna forma de trabajar. Solo precisar, diputado Fonsalía, el problema es que no era suma urgencia, era discusión inmediata, y por eso pusimos el proyecto en tabla, se fija. Solamente la precisión. Gracias, diputado Fonsalía. Diputado Leonardo Soto. Presidente, mire, yo muy breve, yo creo que no cabe buscar excusas como las que plantea el diputado Fuenzalía por su intermedio para poder explicar malamente la conducta errática de la Secretaría General de la Presidencia. Ayer estuvo el ministro Monkever casi toda la mañana en la Comisión de Constitución, asistiendo al debate sobre temas de plebiscito. Se abrió un debate respecto de la urgencia y las prioridades que tenía el gobierno, y ayer nunca dijo que iba a hacer lo que hizo hoy día en la mañana, que es ponerle discusión inmediata a un proyecto que ni sabíamos que existía. Y menos que durante la tarde le iba a quitar esa discusión inmediata. Entonces, yo le pediría al gobierno que primero se ordene, que revise bien lo que va a hacer. Pueden planificar, que es una técnica que se utiliza hace mucho tiempo, para no estar improvisando a cada rato y dando precisamente lugar a estos debates que no conducen a ninguna parte. Pero creo que no corresponde, además, buscar excusas que no vienen al caso. La situación del subsecretario Osa tendría que aclararla con quien corresponda, pero no tiene que ver con la actitud errática, improvisada del ministro Monkever respecto de la tabla esta semana. Gracias, presidente. Diputado Soto, diputado Zafirio y después el diputado Cruz Coque. Diputado René Zafirio. Gracias, presidente. Dos temas. Uno, respecto del primer tema planteado por el diputado de la Vaca en relación con la asistencia a las comisiones. Me refiero solo a la asistencia a comisiones de los subsecretarios y asesores. Yo creo que perfectamente, presidente, y quisiera planteárselo formalmente, que los diputados pudiéramos tener una conversación relacionada con el funcionamiento de la comisión en general, que nos pudiera permitir arribar a algún tipo de acuerdo en que el foco esté puesto en la celeridad con que debemos resolver los recursos y no en quién le echamos la culpa de que aquellos no marchen.
nosotros le echamos la culpa al gobierno, el gobierno le echa la culpa al Congreso, y así nos pasamos en un ping-pong y la gente al medio. Es un primer tema, yo solo con todo el cariño del mundo por los diputados que se oponen a que asistan, pero la verdad es que la práctica habitual en la comisión, que no es más que práctica, no es reglamento, ha sido escuchar a los asesores y subsecretarios, directores nacionales de servicios, en fin, nosotros mismos lo hemos convocado, lo hemos citado muchas veces. Lo segundo quisiera, y que tiene que ver con algo que usted mencionó, presidente, y termino de inmediato, que tiene que ver con la situación del imputado por esta atroz muerte de la pequeña de que hemos estado hablando. Creo que es importante que la comisión pudiera oficiar al Ministerio de Justicia para que nos indique qué ocurre con la libertad condicional en la que se encuentra el imputado. Porque yo entiendo que él se encontraba precisamente en libertad condicional, pero al estar imputado por un nuevo delito, lo menos que uno esperaría de la comisión encargada de libertades condicionales y de gendarmería es que se procediera a la revocación inmediata de la libertad condicional por ese primer delito, porque él va a tener que entrar a cumplir la pena completa del primer delito. No va a poder acceder a un nuevo beneficio por el primer delito. Y si es que fuere condenado por este segundo de homicidio y violación de Ámbar, evidentemente la pena la va a tener que empezar a cumplir cuando concluya la otra. Entonces, hay cierto clamor de la ciudadanía para que se le informe con mayor simpleza. Y el otro día había angustia porque nadie sabía si se iba a decretar o no la prisión preventiva. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido si no se decreta la cautelar de prisión preventiva? Habría quedado libertad si es que la Comisión de Libertades Condicionales no se hubiera pronunciado respecto de la libertad condicional de la que estaba siendo beneficiado antes, probablemente. Y eso habría sido, francamente, un nuevo revés para la justicia. En concreto, pedirle al ministro que se pronuncie sobre eso. Hay cuestiones administrativas y judiciales en juego, más bien administrativas del Poder Judicial y administrativas del Ministerio de Justicia. Eso nada más, presidente. Gracias, diputado Zafirio. Si le parece a la comisión, podemos enviar ese oficio. Efectivamente, la reforma legal que aprobamos en el 2016 permite que el informe, además de gendarmería, permita revocar la libertad condicional en cualquier momento. Así que así se acuerda, junto con lo que solicitamos ayer, que se informe respecto a la situación de los delegados de libertad condicional del decreto que está pendiente también. Diputado Luciano Brusco. Sí, no, respecto de lo que se ha comentado, yo también, a mí me gustaría hacerme parte de lo que señalaba Gonzalo Fuenzalía. Sería bueno que pudiéramos tener la presencia del subsecretario Osa, que nos pudiera contar, que nos pudiera decir, que pudieran venir asesores. Yo creo que comenzar cuando hay un ministro nuevo, con una suerte de guerrilla interna, decir que las cosas no se hacen bien, acá en esta misma comisión, no sé si era de parte del mismo diputado Soto, otros decían, mira, ahora por fin, ahora tenemos ministro, pero empezar a decir, mire que se funciona bien, se funciona mal, a veces nosotros también acá en esta comisión y tenemos que decirlo, durante muchas sesiones de pronto tenemos proyectos que han tenido que renovar de urgencia 10 veces, ¿verdad? Y se hace sobre la base de ciertos acuerdos, sobre la base de tratar de facilitar el trabajo legislativo que nosotros tenemos. Y es cierto, nosotros tenemos que también revisar cómo estamos funcionando, pero creo que lo lógico es dar ciertas facilidades para que al menos la autoridad pueda personarse, pueda venir. Yo he visto buena disposición de parte del ministro Monker y en general de los ministros de tratar de venir, de presentar los proyectos, cuando en casos excepcionales eventualmente vienen también los asesores. Parece que hay que tratar de facilitar la manera en que esta comisión, que es una comisión
Orlando, tenemos un problema porque la sala de la cámara está silenciada. Estoy avisando para que revisen, se silenció. Ahí le dio el presidente. Gracias, presidente. Ya, presidente, son varias cosas las que quiero decir. Primero, es plantear que el ejercicio legítimo de un derecho que está garantizado en el reglamento de la Cámara, creo que no es, o sea, por algo está el derecho, y yo estoy ejerciendo un derecho. Ante una actitud inescrupulosa, de una norma mal formulada, que el Ejecutivo, en particular la Secretaría General de la Presidencia, desarrolló cuando estuvimos discutiendo y que actualmente se encuentra en el Tribunal Constitucional, no por la acción de los parlamentarios, sino que por la acción de una jueza que determinó y puso el punto sobre la mesa. Respecto a eso no me voy a pronunciar, yo ya estoy ejerciendo no solamente aquí, sino que también en la sala. El subsecretario Osa no es el único subsecretario el cual no he dejado participar, sino que son todos. Pero, presidente, me preocupan varias cosas más que creo que van a problemas más de fondo. Primero, el punto que usted acaba de desarrollar en orden a que tampoco entiendo la actitud del ministro Monkever, que ayer participó durante toda la jornada acá, respecto a la urgencia de un tema que hoy día la ciudadanía está esperando con mucha fuerza. Pero en el mismo sentido, me preocupan de sobremanera, y por eso me gustaría pedir un oficio a la ministra de Desarrollo Social, respecto a las palabras de la subsecretaria Carol Brown, y en particular donde responsabiliza esta comisión respecto al Sename y al nuevo servicio que va a defender a la niñez. Lo dijo públicamente, ¿ya? Y se olvida de que el veto presidencial, quiero hacer otro oficio más, presidente, que el veto presidencial que modifica todo el acuerdo que la comisión mixta adoptó en esa materia, fueron presentados por ellos. Y allí también, presidente, solicitaron un oficio formal a la presidencia, porque se ha filtrado en la prensa de que el veto presidencial lo habría desarrollado en particular una asesora del segundo piso, cuya familia son miembros de una entidad colaboradora, de una OCAS, ¿ya? Me gustaría conocer todos los antecedentes respecto a esta funcionaria, el grado de participación en la formulación del veto presidencial y sus nexos con una de las OCAS más importantes del país. Esos dos oficios, señor presidente, uno respecto a los dichos de la subsecretaria de la Infancia. Ya no voy a hablar respecto a los dichos sobre y las injurias que cometió respecto al Poder Judicial, porque ya tengo entendido que se excusó, le envió una carta privada al Poder Judicial, disculpando de unos dichos bastante desafortunados, ¿ya? Y lo último, señor presidente, se me ha informado por parte de diferentes funcionarios de Gendarmería de Chile que el Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería, que depende de la Subdirección de Reinserción Social, ahora pasaría a la Subdirección Operativa, que es la encargada de la custodia y es a quien fiscaliza, en definitiva, el Departamento de Derechos Humanos. Al estar en reinserción social, tenía libertad para poder fiscalizar en las acciones que desarrollaba la subdirección operativa y hoy día va a depender de la misma subdirección a la cual ella fiscaliza. Entonces me gustaría que se pudiera oficiar al director nacional para conocer en qué consiste este cambio, porque en definitiva eso va a dañar en definitiva la acción que puede desarrollar el Departamento de Derechos Humanos de Gendarmería. Gracias, presidente. Gracias, diputado de la Vaca. ¿Habría acuerdo en enviar los oficios solicitados por el diputado de la Vaca? Muy bien. Entonces vamos a entrar derechamente a la orden del día. A ver, yo respecto de la citación que tenemos a las 17:30 horas, yo he decidido no suspender mientras no tengamos al menos una explicación formal del gobierno de por qué está retirando la discusión inmediata, porque yo necesito tener los antecedentes para tomar esa decisión y espero, y vamos a comunicarla, poder tener esa explicación antes de esa hora, o sino que pueda concurrir el ministro al inicio de esa sesión y tomamos una decisión en conjunto, pero creo que no solamente la comisión, más bien la opinión pública merece una explicación de por qué un proyecto que se ingresa con discusión inmediata
se le retira todo tipo de urgencia en tan poco tiempo. Yo quiero recordar solo respecto a las discusiones inmediatas que la semana pasada esta comisión despachó en 2 días el proyecto que dice relación con la reforma constitucional para que el Banco Central pueda adquirir instrumentos de deuda en el mercado secundario. Y lo hicimos rápidamente porque entendíamos que tenía discusión inmediata. Entonces, la verdad es que cuando es discusión inmediata, siempre hemos tenido una especial precaución de poner los proyectos en tabla y respetar esa urgencia del Ejecutivo. Sí, diputado Fonsalía. Yo entiendo que no puede usted citar en sesiones, cuando hay sesión especial, si no es un proyecto que esté con urgencia. Y en este caso, usted estaba citando a este proyecto que tenía una discusión inmediata. Como está retirada esa discusión inmediata, no podemos ser citados para ver ese proyecto. Usted podría poner quizás la rebaja parlamentaria, podría poner el Sename y otros que están con urgencia en esta comisión hace tiempo, pero ese proyecto en particular no podría ser la causa de la citación, por lo cual no nos podría citar de acuerdo al reglamento de la Cámara. Gracias, diputado Fonsalía. Diputado Zafirio, sobre el punto. Sí, presidente. Es que tengo la duda, que no, la puede aclarar el secretario, que la sesión especial no es una sesión legislativa. En consecuencia, no sé si se aplica la misma norma respecto de las sesiones especiales que respecto de las sesiones extraordinarias. Es una consulta que sería bueno que la pudiera absorber el señor secretario. Gracias, diputado Zafirio. Le traslado entonces la consulta al señor secretario para que aclare el punto. Señor presidente, en efecto, como sostiene el diputado señor Zafirio, cuando se trata de sesiones especiales no legislativas, que entiendo que es el caso de la de hoy día en la tarde, no rige la prohibición para las comisiones en términos de sesionar en paralelo. Queda a criterio de la comisión el seguir adelante con esta decisión o no. Muy bien, muchas gracias, señor secretario. Yo mantengo la decisión de citar a esta sesión a las 17:30 horas, a la espera de una explicación del Ejecutivo, que reitero, no es a mí ni a la comisión, es a la opinión pública, por qué se retiró la discusión inmediata a este proyecto, y esperamos poder tener esa explicación en algún momento de parte del Ejecutivo. Diputada Giles y después diputado Coloma. Diputada Pamela Giles. No, por favor, quiero cederle la palabra al diputado Coloma. No, bueno, qué bueno. Diputada Giles, tiene la palabra. Presidente, este proyecto, por lo que se ha sabido a través de la prensa, a mí me parece que es muy interesante y que quiero decirle que a mí me alegró que se hubiera presentado un proyecto aparentemente de las características que tendría este, y me alegró más aún que tuviera urgencia suma, ojalá hasta total despacho, y que además usted, presidente, tuviera a bien ponerlo inmediatamente en trámite con la mayor celeridad. A mí me gustaría preguntarle si existe un texto, si ha llegado materialmente algo, o esta es una idea que ha volado por los aires desde La Moneda hasta acá. ¿Existe un texto que podamos ver, revisar? Sí, efectivamente, un mensaje del Ejecutivo, y le vamos a solicitar al señor secretario que lo pueda remitir a todos los miembros de la comisión. Diputado Coloma. Gracias, presidente. No, solo decir que me emociona la urgencia de esta comisión por respetar la urgencia. Que vamos a tener una sesión en la tarde para pedir explicaciones al Ejecutivo porque un proyecto que no se anunció en urgencia, que tengo entendido va a entrar mañana, se pide urgencia y no se ve ninguna explicación porque llevamos 9 suma urgencia o 10 suma urgencia que se han tenido que ser renovadas por incumplir por parte de la comisión respecto a la rebaja del número parlamentario. Entonces yo quiero valorar profundamente, presidente, que por fin empecemos a cumplir con el cometido de la comisión y empecemos a cumplir la urgencia del Ejecutivo. Esperaría que, ahora que nos importan las urgencias de nuevo, podamos citar, ojalá, para esta semana para avanzar en la rebaja del número parlamentario. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. Solo señalar que cada vez que ha habido discusión inmediata de un proyecto de ley, lo hemos despachado en el plazo que establece la discusión inmediata. El último ejemplo lo señalé antes que usted llegara.
lamentablemente tuvo que retirarse el diputado Coloma, pero como dejó planteada la pregunta, planteo la respuesta abiertamente. La semana pasada teníamos con discusión inmediata el proyecto de reforma constitucional que establece la posibilidad transitoria y excepcional al Banco Central para adquirir instrumentos de deuda pública, y esta comisión y la Cámara lo despachó durante el tiempo establecido para la discusión inmediata. El proyecto de rebaja de número parlamentario es un proyecto bastante controvertido que ya aprobamos la idea de legislar y que hemos tenido al menos 6 sesiones en que se ha discutido el proyecto. Lo vamos a seguir discutiendo, lo vamos a seguir poniendo en tabla, pero yo entiendo que para este presidente y también para el diputado Coloma, siempre los niños van a estar primero en la fila y por eso siempre vamos a privilegiar los proyectos de ley que tienen relación con la agenda de infancia. Diputada Flores. Gracias, presidente. Presidente, solamente agregar como antecedente a propósito de que precisamente, cierto, hoy día no vamos a discutir porque el gobierno habría sacado la urgencia de este proyecto, que un grupo de parlamentarias presentamos hace un año atrás, en realidad más de un año, en el mes de julio, a propósito del terrible asesinato de Catalina, un proyecto que iba en la línea muy similar a lo que está hoy día, cierto, poniendo en discusión el gobierno. Nosotros le hemos pedido al ministro poder refundir esa idea, que es bastante, insisto, similar. Esto se nos dio información hace un poco rato, la verdad es que le diría 1:30, 2 de la tarde, de que sí, efectivamente el gobierno accedió a refundirlo. Por lo tanto, ahí también sería otra razón para poder finalmente poner esto en votación el día de mañana. Eso solamente como antecedente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Flores. Le recuerdo que la decisión de refundir los proyectos es de la comisión, se puede ratificar en la sala, no hay ningún problema. Si usted a través de la Secretaría nos envía el texto del proyecto, lo vamos a considerar con el mayor gusto, ningún problema. Lo que sí puede hacer el gobierno es patrocinarlo, que también sería una alternativa. Pero siendo reforma al Código Penal, lo más probable es que sea iniciativa parlamentaria, así que no tenga problema en ese aspecto. Pero con mayor agrado lo vamos a considerar. Le ofrezco la palabra a la diputada Paulina Núñez. Gracias, presidente. Presidente, he observado con atención lo que se ha producido y lamentablemente se sigue produciendo en esta comisión, donde la verdad siempre ha funcionado con un poquito de respeto, incluso en forma más republicana, por qué no decirlo, y entendiendo la responsabilidad que tenemos al pasar por esta comisión proyectos importantes de reformas constitucionales, de modificación a nuestros órganos jurídicos, en fin, y yo sinceramente quiero pedirle por su intermedio, presidente, al diputado Inavaca evaluar, repensar, considerar que los subsecretarios, cualquiera sea, coincido en él, no solamente el subsecretario Osa, cualquiera sea, puedan participar de esta comisión. O sea, qué duda cabe que todos queremos, sobre todo a mitad de esta crisis, avanzar en forma más acelerada, con urgencia en los proyectos y obviamente que la presencia del Ejecutivo, entendiendo que cada cartera tiene solo un ministro, ayudaría si es que nosotros ponemos por delante el trabajo de esta comisión antes de querer que un subsecretario quede afuera porque solo vamos a hablar con los ministros o ministras de Estado. Presidente, lo siguiente, para usted lamentablemente, estoy leyendo un Twitter que me imagino hizo hace pocos minutos y lo quiero de verdad leer textual para no incurrir en ningún error. Gobierno anuncia con bombos en todos los medios discusión inmediata proyecto que impide rebaja de condenas a autores de delitos de abuso sexual contra menores. Lo ponemos en tabla para hoy y luego lo retiran la discusión inmediata. Mucha parafernalia y poco contenido. Presidente, yo soy miembro de esta comisión y creo que ese tono no corresponde. Y se lo quiero pedir hoy día como una alerta, se lo quiero adelantar. Creo que si este es el tono que vamos a mantener en la Comisión de Constitución nos va a obligar a censurarlo, porque creo profundamente que acá el Ejecutivo no actúa en forma improvisada, sino que está marcando los tiempos. Esta comisión no es de ningún partido político determinado, no es ni siquiera de quien preside la comisión, ni por supuesto de los parlamentarios oficialistas. Nosotros hemos tratado de trabajar lo más tranquilamente posible,
logrando acuerdos, pero esta indicación se debería reingresar mañana y si estamos esperando que el Ejecutivo nos dé una respuesta, no podemos mandarle un Twitter menos de la presidencia de esta comisión antes de poder recibir al Ejecutivo en esta instancia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Paulina Núñez. Le voy a ofrecer la palabra al diputado de la Vaca y después al diputado Fonsalía. Diputado de la Vaca. Presidente, dos cosas. Lo primero, recordarle no solamente a la diputada Núñez, sino a los demás diputados, que todo subsecretario y de asesor podría venir en calidad de invitado a cualquier sesión. No existe problema. Lo que sucede es que no puede participar como parlamentario libremente dentro de las comisiones y ante eso yo me he puesto permanentemente, voy a seguir oponiendo. Van a soportar 2 años en el Congreso, así que 2 años van a vivir lo mismo, ¿ya? Respecto a lo segundo, me parece súper grave lo que acaba de señalar la diputada Núñez, ¿ya? No podemos a ningún miembro de esta comisión ni del Parlamento estar censurándolo por Twitter o por opiniones personales que cada uno de nosotros trata de emitir, ¿ya? Yo creo que lo que acaba de señalar la diputada Núñez no corresponde en el marco de respeto republicano que ella misma hace referencia. Y yo puedo hablar, y yo he leído Twitter de varios miembros de esta comisión que son absolutamente colosales y groseros, y no he escuchado a nadie decir nada. Creo que el ámbito de la libertad de opinión es un derecho esencial y, en definitiva, no comparto la visión de prometer una censura atendida a las opiniones personales suyas, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado de la Vaca. Diputado Gonzalo Fonsalía. Sí, presidente, yo creo que efectivamente uno es libre de manifestar lo que estime conveniente por las redes sociales. Y el gobierno también es libre de anunciar una discusión inmediata y posponer esa discusión inmediata, como nosotros sabemos, extraoficialmente, ya que los subsecretarios no pueden venir a esta comisión para poder intervenir libremente, que lo va a hacer mañana. Citar a una comisión para pedirle explicaciones al Ejecutivo es violar la misma libertad que está usando el diputado de la Vaca, que el diputado Walker pueda tuitear lo que desee. Entonces, finalmente, si vamos a empezar un respeto, bueno, respetemos al Ejecutivo y tendrá sus razones para hoy día posponer esta discusión para mañana. Y en segundo lugar, también me queda algo claro del discurso de usted, presidente, porque usted dice que usted respeta la discusión inmediata, pero solamente la discusión inmediata, porque la urgencia suma no la respeta con la misma forma. El proyecto de rebaja parlamentaria, quiero decirle que usted dice que es un proyecto que conflictúa. Yo le quiero recordar que aquí votaron todos los parlamentarios a favor en general del proyecto, salvo la diputada Giles, que votó en contra. Pero el resto de los diputados, todos votaron. El diputado y la Vaca, por lo que recuerdo en ese momento, no era parte de la comisión, era el diputado Díaz. Tampoco la diputada. Entonces fuera la mayoría, me retracto. Todos lo votaron a favor. Perdón. Exacto, me retracto. Cometí un error, efectivamente la diputada Giles no estaba. Pero fue unánimemente votado en general. Entonces, usted dice que es conflictivo, pero si todos votaron en general del proyecto a que lo debatiera y me lo votáramos en particular, yo no sé cuál es el conflicto. No sé si lo conflicté a usted personalmente con algunos otros miembros de su coalición, pero la verdad que este es un proyecto que fue votado en general de manera positiva y tiene urgencia suma. Entonces, yo creo que si vamos a respetar la urgencia, respetemos las urgencias, los distintos tipos de urgencia y no solamente las discusiones inmediatas y hoy día acusemos con el dedo al Ejecutivo, que tiene la misma libertad, así como usted tiene que hacer un Twitter, de, por alguna razón que no podemos saber, porque el subsecretario no puede sentarse acá y explicarnos, saber que mañana, al parecer, renovaría esta discusión inmediata y podríamos cumplirla. Pero si vamos a cumplir las urgencias, presidente, cumplamos todas las urgencias, lo que nos gusta y lo que no nos gusta también. Eso es una lógica de respeto, una lógica de que cumplamos, obviamente, lo que siempre se ha cumplido en esta comisión, pero que de algún tiempo se empezó a incumplir. Y eso claramente no nos gusta, por lo menos a 6 miembros de esta comisión, que somos casi la mitad de esta comisión. Muchas gracias, diputado Fonsalía. Diputado Cruzcoque. Sí, presidente. Ya aquí estamos citados para una sesión sin un proyecto que discutir, teniendo suma urgencia respecto a otros proyectos que discutir, donde se votó, como recuerda muy bien la diputada Giles, por intermedio suyo, presidente, esto a favor por la unanimidad de la comisión. ¿Por qué no ponemos ese proyecto hoy en la tarde,
¿verdad? Y empezamos al menos a ir debatiendo y ojalá votando también en particular. A mí no, la verdad que este ambiente en el cual unos no pueden entrar, jugamos a los misterios porque finalmente no pueden venir los asesores, no pueden venir los subsecretarios, pueden venir como invitados, pero finalmente lo que termina pasando, y termina pasando también, y ahí yo coincido con parte de lo que decía el diputado Zafirio, es que tenemos que revisar cómo estamos también funcionando, porque cuando tenemos suma de urgencias que se tienen que renovar 11 veces en esta comisión, ya creo que también tenemos un problema. Entonces, tratemos de discutir los proyectos, de darles cauce a las mociones. Acá sea así, nosotros no hemos tenido en ese sentido objeciones, pero tratemos de poner ese proyecto, pues ya que no tenemos nada para tarde y usted insiste en citar. Me parece que es una buena alternativa, habiendo además una mayoría a favor del proyecto. Me parece razonable hacerlo. Gracias, diputado Cruzcoque. Diputado Gabriel Boric. Gracias, presidente. Yo no sé dónde el diputado Cruzcoque ve una mayoría a favor del proyecto de rebaja parlamentario, porque creo que no la hay en la comisión. Pero independiente de eso, si hay una prioridad que, independiente de la posición que tengamos respecto al contenido del plebiscito, una prioridad que tenemos todos es el plebiscito mismo y que funcione bien, por nuestra democracia, por nuestras instituciones, por lo que significa para el pueblo de Chile. Por lo tanto, yo lo que le pediría es que comencemos a tramitar el proyecto que tenemos en tabla para esta ocasión respecto a gasto electoral, y que el gobierno pueda hablar como invitado, no sé, más allá del reglamentarismo y la vaca, digamos, que me parece totalmente absurdo, que o sea, si requerimos que el gobierno sea parte para un buen trámite de la discusión, que esté en la mesa y le podemos hacer las preguntas cuando corresponda. Gracias, diputado Fuenzalía. Gracias, diputado Boric. Yo solo señalar que he tomado nota de lo señalado por la diputada Paulina Núñez, tiene todo el derecho a hacer el reclamo, por cierto. Solo señalar que si el gobierno públicamente anuncia por todos los medios de comunicación, ayer la subsecretaria Carol Baum nos emplazó a ver este proyecto, que nunca se le había otorgado ningún tipo de urgencia por parte del Ejecutivo. A este presidente lo llamaron muchos medios de comunicación preguntándonos cuándo íbamos a poner en tabla el proyecto, e ingresada hoy día la discusión inmediata, se dio cuenta en la sala de la discusión inmediata. Hablé con el secretario es testigo, como ministro de Fe, y vimos la posibilidad reglamentaria de citar hoy día a las 17:30 horas a ver un proyecto al cual el gobierno le otorga discusión inmediata. Entonces, obviamente, si públicamente nos emplazan, como dice el diputado, yo tengo todo el derecho de públicamente pedir una explicación por qué se retira la discusión inmediata. Eso es todo, y si les parece vamos a echar a la orden del día a lo que nos convoca, que son los proyectos de reforma constitucional y de reforma a la ley orgánica constitucional que tienen que ver con el plebiscito. Como ustedes saben, hoy día, y le doy inmediato la palabra, diputada Giles, la Comisión de Constitución del Senado ya despachó, probablemente lo va a hacer la sala del Senado esta semana, entiendo que por unanimidad, las reformas concordadas además con el CERVEL y con el gobierno para las condiciones sanitarias del plebiscito. Y hemos acordado que en paralelo todo lo que es financiamiento lo vea la Cámara de Diputados. Hoy día tuvimos una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen, con la presidenta del Senado, y habíamos acordado avanzar paralelamente en ambas instancias. Mañana vamos a volver a tener una reunión con la presencia también del ministro Monkever, del presidente del Consejo Directivo del CERVEL. Entonces queremos avanzar en estos proyectos y habíamos acordado votar en general, que es lo primero que vamos a hacer. Diputada Giles. Sí, presidente, en la sesión de ayer yo creo que quedó absolutamente claro, a partir de la exposición que hizo el presidente del CERVEL, don Patricio Santamaría,
las razones por las cuales debe hacerse el plebiscito en una jornada y no en 2 jornadas. Él fue clarísimo en eso. Y resulta que estamos frente a la tramitación de 2 proyectos de reforma constitucional refundidos que tienen justamente como objetivo el distribuir la celebración del plebiscito en 2 jornadas. Además de eso, estos 2 proyectos refundidos hablan de ciertas adecuaciones y adaptaciones, señor presidente. Sí, lo estamos escuchando. Gracias. Hablan de adecuaciones y adaptaciones que habría que hacer a la elección, por ejemplo, por razones sanitarias, ¿ya? Pero de una manera que tampoco es resolutiva. Otra cosa que quedó clarísima ayer en la conversación, en la audiencia que tuvimos con el presidente del CERVEL, es que lo realmente urgente y lo único necesario, él fue muy concreto en eso, es el tema del financiamiento, que está incluido solamente en una parte del segundo de los proyectos refundidos, le llamaremos, todos entendemos, el de desbordes, ¿ya? Fueron refundidos proyectos de 2 sectores políticos relativamente coincidentes, pero en el primero, gracias, en el primero no hay una sola referencia al tema del financiamiento, y en el segundo sí hay una pequeña referencia que no es totalizadora. Sin embargo, presidente, también vamos a tratar hoy, entiendo, un proyecto de ley que sí aborda efectivamente el problema que al escuchar al señor Santamaría queda perfectamente claro que es lo único que realmente tendría urgencia por parte de esta comisión y que debe ser resuelto, ¿ya? Incluso los 2 proyectos refundidos al plantear lo que ayer quedó claro que no era viable, que es que esto se realice en 2 jornadas, ¿cierto? De alguna manera se sale de la línea de lo que hoy día el CERVEL nos ha dicho con claridad que sería necesario para poder avanzar en este importantísimo tema que es el plebiscito. Quiero decirle, presidente, en definitiva, que yo sugeriría, usted tenga bien, que tratemos primero el proyecto de ley de financiamiento, que aparentemente tiene una clara y mayor urgencia para los efectos de lo que el propio señor Patricio Santamaría nos ha dicho con toda claridad en el día de ayer. Muchas gracias, diputada Giles. Es que le voy a responder brevemente porque sí, le voy a dar de inmediato la palabra al diputado Fonsalía, solamente para aclarar el tema. El acuerdo de la comisión es votar en general los 3 proyectos. Si ustedes ven, después vamos a entrar a la discusión en particular, pero adelanto lo siguiente, el comparado que nos ha preparado la Secretaría de los 2 proyectos de reforma constitucional que ha refundido la Cámara, boletines número 13.447-7 y 13.675, también aluden al tema del financiamiento. Si ustedes ven la página 5 del comparado, punto 5, salude a el límite total de los aportes individuales. Y hay otra disposición dentro de ese proyecto que alude a los días en que se va a realizar el plebiscito, que yo tampoco estoy de acuerdo que se hagan 2 días, pero eso es la discusión y votación en particular. Entonces los que no están de acuerdo, y efectivamente incompatible con el texto aprobado por el Senado, pero este Congreso bicameral, podemos votar en contra de esa disposición y votar a favor las normas en relación al límite, pero eso en relación a la discusión y votación en particular. Efectivamente hay otras normas, y usted tiene razón en eso, diputada Giles, que dice relación con los aspectos sanitarios que está viendo el Senado, y es cosa que esas disposiciones las podamos rechazar, pero tenemos que pronunciarnos, como comisión tenemos que pronunciarnos respecto a todos los proyectos que están refundidos. Diputado Fonsalía. Sí, presidente, yo tengo la siguiente información y me gustaría que la corroborara, y es que hoy día el Senado aprobó la norma referida o llamada plebiscito seguro, que son elementos
de prevención, en el caso de extenderse esta pandemia, para que la gente pueda ir con su propio lápiz, con mascarilla, a votar. Y le otorga esta facultad al CERVEL. Pero en lo que se refiere al financiamiento, que fue algo que no hubo acuerdo en el mes de noviembre del año pasado, y por eso no fue parte del acuerdo, el Senado tomó la decisión de conformar una comisión técnica para este tema. Entonces, lo que usted señala que está conversado con la Comisión de Constitución del Senado, yo me gustaría que lo corroborara, porque la información que tengo yo es que no se tramitó el tema del financiamiento, y no es porque nosotros lo vamos a tramitar, sino porque se acordaron entre los senadores conformar una comisión técnica con personas que participaron incluso en el acuerdo de noviembre del año pasado, para ver este tema y llegar a un consenso. Entonces, yo lo que le quiero decir por lo siguiente, porque finalmente si nosotros vamos a estar votando un proyecto respecto al gasto electoral, cuando en el Senado están haciendo una comisión técnica para ponerse de acuerdo, eso es la información que tengo yo, por eso me gustaría que lo conversara con el senador Durresti, para que no estemos pegando palos de ciego. Muchas gracias, diputado Fuenzalía. Le respondo de inmediato. Hablé con el senador Durresti hace 2 días. Hoy día hablamos de nuevo con la presidenta de la Cámara de Diputados, con la presidenta del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados, y acordamos que ellos iban a avanzar en lo que era relación con plebiscito seguro. Así lo hicieron y aprobaron el proyecto hoy día en la Comisión de Constitución, ¿ya? Y nosotros íbamos a avanzar en todo lo que diga relación con límite, de inmediato, diputado Cruzcoque, con límite y gasto electoral. De hecho, el gobierno anunció por el Mercurio también que va a ingresar una indicación respecto de ese proyecto. Por eso, claro, por eso es que vamos a votar en general el proyecto de gasto electoral, y cuando hagamos la discusión en particular, vamos a ver también la indicación del gobierno relativa al tema del límite de gasto electoral. Estoy cumpliendo los acuerdos que adoptamos el día... Bueno, muchas gracias por su información. Yo le digo la que tengo yo y la que es pública y formal. Diputado Cruzcoque. Presidente, yo tengo la misma información. Entiendo que se formó una comisión particular para los temas de financiamiento. Creo que es importante abordarlo también como parte del acuerdo político que se tomó en noviembre y que posteriormente fue refrendado también por los técnicos, por los constitucionalistas que cada uno de los partidos nombró. Y entiendo que estas son materias, algunas de ellas, que quedaron fuera de ese acuerdo, y por ende también la viabilidad de poder volver a integrarlos, para no verlo en una suerte de misceláneo donde a veces cuesta bastante entender incluso lo que está en este proyecto, que mezcla una cantidad de elementos que a veces no corresponden. Yo estaba viendo acá las sumas que se hacen respecto del financiamiento, por ejemplo, a senador, diputado, alcalde, concejal, donde se incorpora, por ejemplo, la oración, así como aquellas opciones sometidas al plebiscito, o sea, mezclando sujetos a financiarse. No se sabe si en el total de los sujetos, el total de los senadores a financiarse, el total de los diputados, el total de los concejales, que da una cifra bastante grande, o si por cada uno de los sujetos, atribuyéndole eventualmente al rechazo o al apruebo esa cantidad de plata. Entonces, me parece que esto debiese ser materia, a diferencia del plebiscito seguro, que sí se aprobó en el Senado, y que creo que es viable avanzar en ese sentido. Y sí me parece que es algo de la primera importancia, porque a juicio mío, y visto hoy día cómo eventualmente podría participar la población, los adultos mayores, aquellas personas que incluso se señaló en esta mesa que podrían ir a votar con COVID, asunto que a mí me parece que es tremendo y que abre las posibilidades de que se contagie más gente, a diferencia, por ejemplo, de optar por algún sistema de voto remoto, de voto por correo, para un universo, entiendo yo, que deben ser, no sé exactamente en cuánto está la cifra hoy día de contagiados, pero no debe ser tan difícil de manejar, para que puedan ir a votar precisamente aquellos que votan en general en su mayoría en Chile, que también son los adultos mayores. Entonces me parece que debiéramos tratar de avanzar en un proyecto primero y luego el financiamiento, al igual que se ha hecho en el Senado, tratar de lograr un acuerdo para ver qué sucede con esta comisión, que entiendo que es una comisión transversal también. Muchas gracias, diputado Cruzcoque. Yo les pido, si es posible, que no entremos a la discusión en particular de los proyectos, porque primero vamos a hacer la discusión en general, y a eso hemos estado convocados
el día de hoy, y ese fue el acuerdo que adoptamos ayer en la comisión. Diputado Zafirio y después diputada Giles. Diputado Zafirio. Ya, lo inscribo a todos. Gracias, presidente. Yo entiendo la preocupación que hay en la comisión respecto de lo que se ha planteado en relación con el financiamiento. Pero yo tengo aquí a la vista una declaración del director del Servicio Electoral, del presidente del directorio, don Patricio Santamaría, donde dice, comillas, somos un órgano que está fuera de la Administración del Estado, nos parece que cuando tenemos 16 días para el inicio de la propaganda y 76 para implementar un plebiscito, que tengamos que preguntar, por ejemplo, qué tipo de mascarilla podemos comprar, etcétera, etcétera, etcétera. Uno a esta altura se pone mal pensado, presidente. La falta de recursos o la demora en la entrega de los recursos que ha dicho el CERVEL durante muchas semanas que necesita para un buen desempeño del sistema público, del propio CERVEL y de los ciudadanos en el plebiscito, puede perfectamente tener un objetivo político. No es por falta de recursos, no es exclusivamente desde mi punto de vista por falta por una excesiva burocracia para financiar un plebiscito de estas características. Yo tiendo a ser mal pensado y se los quiero decir francamente. En el país hay sectores que tienen interés en que el plebiscito no funcione correctamente y que se pueda deslegitimar su resultado. Entonces, si eso es así y nosotros somos la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, de una de las ramas del Congreso, yo creo que razonablemente podemos plantear al Ejecutivo nuestra preocupación de que el órgano encargado de implementar el plebiscito no esté contando con los recursos suficientes para hacerlo de buena forma. Y que ello concluya en un efecto político que afecte una decisión tomada por este Congreso en términos de plebiscitar y avanzar en el proceso constituyente. A mí me preocupa más ese financiamiento que el financiamiento de la propaganda propiamente tal, que no creo que vaya a cambiar mucho las cosas, porque creo que la mayoría de los ciudadanos tienen una opinión fundada respecto de lo que va a resolver en octubre. Pero sí, nosotros como comisión, decir que nos preocupa que el sistema público, que el Ejecutivo, que el gobierno, que es quien administra los recursos de los chilenos, no esté dando la fase, a través de la Dirección de Presupuesto, como lo señaló en esta misma comisión don Patricio Santamaría, no esté ni siquiera sentándose a la mesa para concordar cuál es el monto y cuáles son los bienes que se necesita adquirir para poder tener un plebiscito eficiente. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Zafirio. Recordar que en el día de ayer acordamos oficiar precisamente al Ministerio de Hacienda para que entregue oportunamente el financiamiento del servicio electoral, y efectivamente quedamos muy preocupados por lo que informó el presidente del Consejo Directivo del CERVEL ayer en la noche respecto a la situación con la DIPRES. Sí, pero es que tengo 3 palabras pedidas. ¿Lo inscribo? Lo inscribo para el uso de la palabra, para no limitarlo en el uso del tiempo y se pueda explayar. Diputada Giles. No me gusta hablar, nunca ocupo la palabra más de 2 minutos y medio, es una deformación profesional, estoy acostumbrada a las cuñas durante 40 años. Sin embargo, tengo que reiterarle, presidente, mi petición, que en ningún caso se refiere a nada parecido, que es empezar la tramitación antes de que se tramite o empezar la discusión en particular antes de que se inicie. Muy por el contrario. Imbricada absolutamente con el diputado Zafirio, que expresó muy bien lo que yo creo que es la realidad del momento político que vivimos, lo que propongo muy concretamente es empezar a tramitar en primer lugar el proyecto de ley que se refiere a financiamiento, dado 2 nuevos elementos. El primero, que el señor Santamaría vino ayer y dejó completamente claro que el único problema que tiene es ese. Y me parece que al garante del plebiscito, ¿ya?, deberíamos tratar de ayudarlo, me parece lo básico.
Pero además de eso, que los dos proyectos refundidos se refieren solamente en una mínima parte y de manera muy parcial al tema del financiamiento. Entonces, lo que propongo, presidente, con una perspectiva de análisis político de lo que está sucediendo hoy en la realidad, es justamente que el tema del financiamiento no se vaya a arrancar para una cocina no se sabe dónde, sino que se resuelva lo antes posible donde se tiene que resolver, ¿ya?, en virtud de nuestro mandato, que es aquí, justamente, ¿ya? Y lo único que propongo es eso, que depende enteramente de usted, señor presidente. Lo único que pido es poner este proyecto de ley en trámite antes que las reformas constitucionales refundidas referidas a plebiscito, que a mi juicio hoy día no tienen ningún interés ni valor para lo que necesitamos. Gracias, diputada Pamela Giles. Le ofrezco la palabra a la diputada Camila Flores. Gracias, presidente. Presidente, yo creo que el tema del financiamiento, por cierto, que es muy sensible, además considerando que estamos contra el tiempo a propósito, cierto, de la fecha que se acerca el plebiscito. Yo, por su intermedio, presidente, no creo mucho en esas teorías conspirativas que señala el diputado Zafirio respecto de que hay algunos sectores que quieren que este plebiscito no resulte. Yo, la verdad de las cosas, que creo que eso no es correcto. Yo creo que todos queremos que resulte de la mejor manera posible, que todos puedan participar. Y sin lugar a dudas, el tema del financiamiento es muy relevante, presidente. Es extremadamente relevante, y no solamente respecto a los recursos que necesita el CERVEL. Yo creo que es súper importante también cuánto pueden aportar respecto de esta campaña. Presidente, quizás, y como sugerencia, sería relevante que quizás usted, o bueno, quien designe la comisión, también forme parte de esta mesa, más allá de lo que define la comisión misma, hoy el día de hoy, si votamos o no votamos, en fin, sea parte de esta mesa de trabajo a propósito del financiamiento. A lo mejor usted, presidente, como representante de la Comisión de Constitución, o los integrantes que quieran de la comisión misma, para que nosotros también seamos parte, no estemos ajenos a esa discusión y estemos informados de primera fuente qué es lo que se vaya a acordar. Yo creo que lo mejor es que la información sea lo más transparente posible y que sea lo más participativa posible, independiente, presidente, a lo que el día de hoy decidamos. Gracias. Muchas gracias, diputada Flores. Diputado Leonardo Soto. Presidente, mire, hay dos temas que son urgentes de resolver antes del 25 de agosto, es decir, antes de 14 días. Uno de ellos tiene que ver con las medidas sanitarias que hay que adoptar para que el plebiscito y la campaña y los actos electorales se desarrollen sin riesgo sanitario para nadie. Eso es lo que se ha denominado plebiscito seguro y participativo. Hoy está concluyendo esta materia en la Comisión de Constitución del Senado, y entiendo que se habría llegado a un acuerdo para realizar el plebiscito en un solo día, y además otorgarle facultades normativas al CERVEL para que adopte todo este conjunto de reglas sanitarias, de mascarilla, de lápices, de vocales, para poder adaptar el plebiscito y transformarlo en seguro. Hay un segundo aspecto que también es tan o más importante que el anterior, que tiene que ver con la propaganda electoral, la transparencia y los límites de gastos y financiamiento de gastos de campaña del plebiscito. Ambos aspectos, el primero y el segundo, no están incluidos hoy día en la ley y hay que sacarlo antes del 25 de agosto. Habíamos hablado de esto en alguna oportunidad, la posibilidad de que simultáneamente en ambas cámaras avanzáramos cada uno en un proyecto. Como está en el Senado el de plebiscito seguro, al mismo tiempo que ellos están sacando ese, nosotros deberíamos sacar el de transparencia y gasto electoral. De tal manera que la próxima semana nosotros veamos el plebiscito seguro y ellos vean la propuesta nuestra de gasto electoral. Si eso es lo que queremos, yo creo que esa es la única manera de cumplir con la fecha del 25 de agosto, deberíamos hoy día referirnos y aprobar lo relativo al boletín que establece una modificación de la ley vigente en materia de propaganda electoral, transparencia y financiamiento de campaña. Porque tiene razón la diputada Giles que la primera reforma constitucional que presentamos, que yo he liderado, pero que presentamos varios integrantes de acá, trata solo sobre plebiscito seguro y participativo, no de gasto. Y la segunda, que es del diputado Mario Desbordes y otros coautores, también trata sobre aquello, pero es una reforma constitucional. Entonces,
yo avanzaría, presidente, si realmente queremos avanzar al mismo tiempo en ambas cámaras para resolver este dilema en el boletín, creo que es 13.300, ese. Y ese podríamos someterlo a votación en general y al análisis en particular. Si queremos no hacer nada, sin duda podemos hacerlo, pero el resultado de esto es que vamos a esperar lo que haga el Senado contra el tiempo y nosotros no vamos a poder cumplir nuestra tarea antes del 25 de agosto. Y vamos a fracasar ante la opinión pública en torno a adecuar el plebiscito a las nuevas normas producto de la pandemia. Perdón, solo una pregunta, diputado Soto. Usted lo que está sugiriendo es que no votemos en general los proyectos de reforma constitucional y que solo votemos en general el proyecto de reforma de ley orgánica. Yo, presidente, le estoy sugiriendo que nosotros no podemos avanzar en los dos temas al mismo tiempo, porque el proyecto de plebiscito seguro lo vamos a resolver a través de la moción que viene del Senado. No tiene sentido que simultáneo revisemos el mismo tema en las dos cámaras. Si es así, deberíamos avanzar hoy día nosotros en el proyecto del boletín de propaganda electoral, transparencia y límite de gastos. El otro será nuestra autoría, pero la verdad que el Senado lo va a despachar mañana o pasado y no tiene mucho sentido nosotros ocupar mucho tiempo para hacer lo mismo que ellos van a hacer mañana. Ya, perdón, o sea, usted está, solamente para entender, usted está sugiriendo que cambiemos el acuerdo de la comisión y solo votemos en general el proyecto que modifica la ley orgánica constitucional, que es el boletín 13.300-7. Así es, presidente. Ahí están las ideas matrices que tienen que ver con el financiamiento de campaña. Que para avanzar, requiero el acuerdo unánime de la comisión para votar en general solo el proyecto de reforma de ley orgánica constitucional en esta sesión y prescindir de la votación en general de los dos proyectos de reforma constitucional. ¿Hay acuerdo? ¿Hay unanimidad? Muy bien. El diputado Boric está pidiendo la palabra. Diputado Gabriel Boric. Lo que pasa es que tenía antes al diputado Coloma. Entonces, pero sobre este punto, diputado Coloma, o sea, diputado Boric. Sí, sobre este punto, no, muy breve. Estoy de acuerdo en principio con el diputado Soto, pero varias veces nos ha dado sorpresas el Senado. Entonces, yo creo que no perdemos nada. O sea, corríjame si me equivoco, porque no perdemos nada con votar en general los otros dos proyectos, sin perjuicio de que hoy día avancemos en particular en el de gasto electoral, que además es bastante cortito y ya tienen las indicaciones presentadas. Diputado Boric, perdón, pero es que necesito acuerdos muy concretos de parte de la comisión. Tiene mi acuerdo, tiene mi acuerdo. Ya, perfecto. Así se acuerda, entonces se revoca el acuerdo del día de ayer y solo vamos a votar en general. Y si hay unanimidad también en particular el proyecto de reforma de la ley orgánica constitucional. Ahora sí, diputado Coloma, disculpe. Gracias, presidente. Lo que pasa es que por el tema del CERVEL y la dirección de presupuesto, me acaba de escribir al ministro Monkever y me dice que el oficio de la dirección de presupuesto a esta comisión de constitución respecto del financiamiento del CERVEL ya habría llegado. No sé si lo leyeron o no, si hay alguna claridad. Señor secretario. No, señor presidente, no lo hemos recibido materialmente, por lo menos la secretaría no todavía. Ya, pero si usted tiene por lo menos informalmente el texto, le agradecería lo voy a mandar al chat y solamente que lo pudiera remitir. Y para aclarar dos hechos puntuales, se señala que respecto del plebiscito, el 21 de enero de este año se entregaron al CERVEL 24.257 millones, que después de eso se solicitó por parte del CERVEL un aumento de 3.600 millones de pesos, que fue autorizado por la DIPRES, y que solo la DIPRES, por mandato de la ley de presupuesto, al ser, se requiere autorización a los distintos ministerios y servicios para la compra, y aquí en forma taxativa, lo voy a mandar a la comisión en el chat, dice, para compras de vehículos, computadores y telefonía móvil, con el fin de lograr el mejor uso de los recursos públicos, pero no existe ningún otro ítem suscrito a la categoría, y por lo tanto esta dirección no impide a los servicios públicos la compra, por ejemplo, dice, de mascarillas. Y después va anunciando que el CERVEL tiene 11.000 y algo de millones de pesos disponibles, que están en la cuenta corriente, por lo tanto, esto también sirve para aclarar un poco
lo que señaló Patricio Santamaría ayer respecto del CERVEL, y lo que hace es decir que aquí están disponibles los recursos que por parte de la Dirección de Presupuesto se otorgó estos recursos adicionales ahí mandé al chat al menos para que lo tenga también el secretario. Están los recursos disponibles, los 3.600, no se pide ningún tipo de limitación para efecto de las mascarillas, por lo tanto espero se dé por subsanado en parte de esto y que solamente vehículos, computadores y teléfonos, todos los servicios, incluidos los ministerios, tienen que pedir autorización a la DIPRES para poder realizar esas compras. Eso no. Muchas gracias, diputado Coloma, muchas gracias al diputado Alessandri y también a un medio de prensa que me acaba de enviar también el mismo oficio. Parece que al final llega a la comisión, pero se agradece de todas maneras. El conducto es lo de menos, lo importante es el contenido. Me había solicitado la palabra, no, yo creo que ya estamos todos, ¿no? Entonces, ¿falta alguien? Ya, entonces, señor secretario, tome la votación respecto del proyecto en general, del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales en materia de transparencia y control de gasto asociado a la propaganda electoral, relativo a las votaciones populares de que trata el artículo 130 de la Constitución Política de la República, boletín número 13.300-7, que modifica diversos artículos de la ley 19.884, orgánica constitucional sobre transparencia y límite del gasto electoral, señor secretario. Muy bien, señor presidente. En votación en general, don Jorge Alessandri. Abstención. Abstención, don Jorge Alessandri. Don Gabriel Boric. A favor. A favor, don Gabriel Boric. Don Juan Antonio Coloma. Abstengo, presidente. Abstención, don Juan Antonio Coloma. Don Luciano Cruzcoque. Sí, está bien, perfecto. Me abstengo, señor secretario. Abstención, don Luciano Cruzcoque. Señora Camila Flores. Abstención, secretario. Abstención, señora Camila Flores. Don Hugo Gutiérrez. Secretario. A favor. A favor, don Hugo Gutiérrez. Don Marcos Ilavaca. Yo voy a votar por el apruebo, señor secretario, pero se saltó al diputado Fuenzalida. Ah, perdón. Don Gonzalo Fuenzalida. Abstención. Abstención, don Gonzalo, disculpe. Señora Pamela Giles. Apruebo. Aprueba, señora Pamela Giles. Señora Paulina Núñez. Abstención, secretario. Abstención, señora Paulina Gracias. Núñez. De nada. Don René Zafirio. A favor, señor secretario. A favor, Gracias. don René Zafirio. Don Leonardo Soto. Señor secretario, yo voy a votar a favor, pero también quisiera agregar brevemente que también existe la voluntad explícita del Ejecutivo, expresada ayer por el ministro Cristian Monkeberg, de regular este vacío legal en torno al gasto electoral del plebiscito, en torno al financiamiento de campaña y límites de gasto electoral. El ministro Monkeberg anunció que era un tema muy importante para el gobierno y advirtió que iba a presentar una indicación sustitutiva a este proyecto. Dijo que lo iba a hacer hoy día el día todavía no concluye, hasta las 12 de la noche, pero lamentamos que no la haya presentado acá. Y también quiero rescatar que el expresidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, es también autor de una reforma constitucional que va en este mismo sentido, de regular el gasto electoral. Como yo no quiero que volvamos a la época de los maletines negros en la política, al financiamiento de empresas, a las opciones de plebiscito o de aporte extranjero, yo voto a favor de legislar sobre estas materias, presidente. A favor, don Leonardo Soto. Señor presidente. Sí, por supuesto, yo apruebo, señor secretario. A favor, señor presidente. Y tenemos
En total, regresando a abstención, vergüenza, colomos, el salida, Gutiérrez, y acá estamos. 7 votos a favor, 0 votos en contra, 6 abstenciones. Se aprueba, señor presidente, en general el proyecto. Muy bien. Bueno, aprovechemos entonces el tiempo que nos queda para revisar las normas en particular y conocer el proyecto. ¿Les parece? Muy bien. Señor secretario, usted tiene la palabra. Sí, señor presidente, o sea, el comparado, yo creo que podríamos también ponerlo en pantalla para ir acompañando esto. El comparado, bueno, ahí figura el proyecto de ley en cuestión. Primero, su artículo primero modifica la ley orgánica constitucional sobre transparencia, límite y control de gasto electoral, sus artículos 4 y 10. En el artículo 4 de dicha ley, el inciso primero señala, en el fondo, que ninguna candidatura a presidente de la República, senador, diputado, alcalde, consejero regional o concejal podrá sobrepasar por concepto de gasto electoral los límites que se indican en los incisos siguientes. Entonces, el inciso primero establece que todas estas candidaturas tienen los límites que el propio artículo les va a indicar. Motivo por el cual el proyecto incorpora el inciso primero dentro de las candidaturas que están sujetas a límites que el mismo artículo desarrolla, la siguiente: entre concejal y podrá, en el inciso primero, se intercala así como aquellas opciones sometidas a plebiscito nacional, de tal manera que las opciones sometidas a plebiscito nacional quedan sujetas a los límites que indican los incisos siguientes. Y luego, más adelante, ya en la siguiente hoja, en el inciso cuarto del mismo artículo, se incorpora por parte de los autores del proyecto, ¿cierto?, el límite respecto a las opciones sometidas a plebiscito nacional, al ponerse también entre concejal y podrá, así como aquellas opciones sometidas a plebiscito nacional. De manera que, el inciso cuarto queda: el límite de gasto de los candidatos a alcalde no podrá exceder de la suma de 120 unidades de fomento, más aquellas que resulte multiplicar por 3 centésimos de unidad de fomento el número de electores de la respectiva comuna. Cada candidato a concejal, así como aquellas opciones sometidas a plebiscito nacional, podrá gastar una suma no superior a la mitad de aquella que se permita al correspondiente candidato a alcalde. Señor presidente, esa sería la primera modificación. Si quiere sigo o quieren comentar esto, señor presidente. No, quiero ver si hay alguien interesado en opinar, algún miembro de la comisión, respecto de este punto. Diputado Cruz Coque. Sí, presidente. No se entiende bien la indicación. Y le voy a explicar por qué. Se está hablando en el artículo 4 de la Ley Orgánica sobre Transparencia del Gasto al Límite. Se habla sobre sujetos aquí, que son senadores, diputados, alcalde, consejero regional o concejal, dice. Y se agrega, entonces, un artículo 4, en el artículo 4, perdón, entre la palabra concejal, podrá, y así como aquellas opciones sometidas al plebiscito nacional. Es decir, se agrega entre los sujetos, que en este caso son cargos, ¿verdad? Se agregan las opciones sometidas al plebiscito, ¿verdad? Y se describe más abajo con valores. Efectivamente, la suma de que no exceda 1.500 unidades de fomento, más aquella que resulte de multiplicar 2 centésimos de unidad de fomento, los 200 primeros 200.000 electores, por 15 milésimos de unidad de fomento los siguientes 200.000 electores, y por 1 centésimo de unidad los restantes. Si uno multiplica eso, más o menos aproximando los resultados que podrían salir, llegamos más o menos a un total de 105.000 unidades. 105.000 unidades de fomento son 12.325 millones, 12.325 millones, ¿verdad? Por los senadores. En el caso de los diputados sube a 3.000 y tanto. En el caso de los concejales no está determinado, no sé cuántos concejales hay, no pude hacer bien la multiplicación. Pero señalaría a continuación de candidato a concejal y agregando en el mismo artículo, agregando la frase, así como aquellas opciones sometidas al plebiscito nacional, podrá gastar una suma no superior a la mitad de aquella que se permita al correspondiente candidato alcalde, que es de 120 UF,
es decir, 3.400.000 por la opción. Entonces no se entiende bien cómo podría como tope gastar eventualmente alguna de las dos opciones que se ponen en discusión, apruebo o rechazo, una cantidad tan pequeña. O quizás se refiere a la multiplicación de todos los senadores, o a la multiplicación de los diputados, o a la suma de senadores, diputados, etcétera. Pero no está muy claro cómo se podría aplicar a alguna de las dos opciones esto, y cuál es el límite en la práctica que se establece, o no está claro, o no logro distinguirlo de manera que se me haga clara, presidente. Muchas gracias, diputado Cruzcoque. Se ofrece la palabra. ¿Usted quería decir algo, diputada Giles? Diputado Fuenzalía. Diputado Fuenzalía, ¿quiere hacer uso de la palabra? Muy bien. Diputado Jorge Alessandri, tiene la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, está la complicación que señalaba el diputado Cruzcoque, pero también más adelante este proyecto dice que regirá, porque todos estos límites son para el periodo oficial de campaña, igual que en el caso de los parlamentarios, que la campaña será desde el 90º día antes de la elección, o sea, 90 días. Ya estamos pasados de esa fecha. En el mismo proyecto, más adelante van a ver que señala que la campaña parte a los 90 días. ¿Y por qué se dejó fuera esto del acuerdo inicial? Yo creo que se dejó fuera no porque no se quisiera limitar, sino que porque es muy difícil, por no decir imposible, cuando usted tiene partidos políticos trabajando en este plebiscito por una de las dos opciones, organizaciones de la sociedad civil, personas individuales, radiodifusoras, medios regionales, medios nacionales. Entonces, por muy poderoso que sea el CERVEL y por muy generoso que sea la DIPRES y le otorgue todas las facultades había y por haber, yo creo que al final vamos a estar haciendo un proyecto de ley o una modificación que no va a tener forma de ser cumplida por el CERVEL. Va a ser imposible de fiscalizar, porque estamos promoviendo una idea. Cuando es un candidato es muy fácil, usted le otorga una cuenta por el Banco del Estado y ahí audita los ingresos y audita los gastos. Pero en este caso, por muy buenas intenciones que tengan los firmantes, yo creo que es físicamente y mecánicamente imposible, y además plantear de que estamos llegando tarde porque el mismo proyecto habla de que las campañas duran 90 días y faltan menos de 90. Entonces no me gustaría que perdiéramos tanto tiempo en algo que va a ser imposible de llevar a cabo. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Alessandri. ¿Se ofrece la palabra sobre este punto? Diputado Leonardo Soto. Presidente, mire, yo creo que el hecho que hayamos aprobado en general este proyecto es una buena noticia, porque hoy día existe la ley de la selva en financiamiento y en topes de gasto electoral en plebiscitos nacionales. No hay ninguna regulación, es un vacío legal que opera como un incentivo a la corrupción política. Y ya lo aprobamos en general y eso yo creo que es un adelanto, pero tenemos que entrar a revisar en particular cuáles son los límites, las magnitudes que van a estar permitidas. Y claro, no es fácil traspasar toda la reglamentación que existe en materia de candidatos personales, me refiero a presidentes, diputados, senadores, a un plebiscito donde no hay ningún candidato, donde las opciones en juego son ideas a favor o en contra de la nueva Constitución, no son personas. Entonces hay que adaptar las normas de financiamiento y topes de gasto electoral de las candidaturas de campañas unipersonales a un plebiscito. Y yo creo que es bien difícil que lo hagamos de esta manera, donde vamos a discutir montos, vamos a discutir magnitudes de dinero. Yo le sugeriría, presidente, que buscáramos una metodología más práctica. Y me atrevo a sugerir, como una de las posibles, que los asesores nuestros, que conocen estos temas, se junten con el equipo del Servicio Electoral, que ha manifestado una disposición a sacar esto con la máxima rapidez, y hagan una propuesta, y si hay divergencias, dejen las propuestas con las magnitudes que ahí aparezcan.
pero veo muy difícil que vayamos a avanzar hoy día en regular topes sin tener una mirada sistémica de cómo va a funcionar esto. Y que creo que se podría conseguir con la presencia del CERVEL más los asesores nuestros. Muchas gracias, diputado Leonardo Soto. El subsecretario de la SECPRES está solicitando ingresar a esta sesión, así que voy a requerir el acuerdo de la comisión para permitirle el ingreso. A ver, puede participar pero no puede intervenir porque lamentablemente no hubo unanimidad para ese propósito. Muy bien, diputado Gabriel Boric. Tengo una duda. Si yo le hago una consulta al subsecretario, ¿el señor Ilavaca le permitirá responder? Desgraciadamente no hay unanimidad para que pueda intervenir el... Pero ni siquiera responder preguntas. Señor secretario, si nos puede aclarar el punto reglamentario. Señor presidente, de acuerdo a instrucciones y normativas que he recibido de la Secretaría General, efectivamente el señor Ilavaca está en la razón. Presidente, nos puede para conocerlo, ¿en qué se funda este absurdo de que no, en qué norma exacta se funda este absurdo de que no dejen hablar al gobierno en una discusión que requiere... Sí. Diputado Boric, por favor evitemos la descalificación. Lo descalifico sin problema, es un absurdo que no se deje hablar. Calificativo. Problema mío nomás eso, presidente. Está bien, pero yo le pido que evitemos las descalificaciones dentro de la comisión. En un colegio. Bueno, ya. Señor secretario, continuemos con el análisis de las normas de este proyecto, por favor. Bien, señor presidente. Luego tenemos un literal B que va al artículo 10 de la mencionada ley. Y ahí el proyecto lo que hace es agregar un inciso quinto. Este artículo 10, en definitiva, establece quiénes podrán efectuar aporte a las campañas electorales. Luego dice que ninguna persona podrá aportar en una misma elección y un mismo candidato la siguiente suma de las instituciones que se indiquen. Ahí divide alcalde, concejal, consejero regional, candidato a diputado, senador, gobernador regional, candidatos presidenciales. Señala que la situación prevista en el inciso segundo del artículo 26 de la Constitución será entendida como otra elección, pudiendo la persona aportar en ella hasta 165 unidades de fomento. La situación prevista en el inciso quinto del artículo 111 de la Constitución Política de la República será entendida como otra elección también. Y acá tenemos, el proyecto establece o incorpora un inciso quinto nuevo que dice la situación prevista en el artículo 130 de la Constitución Política de la República, que es el plebiscito de octubre, será entendida como otra elección para efectos del artículo 60 de la ley 18.556. Acá hay una observación de la Secretaría en el sentido que la referencia del artículo 60 debería ser hecha al artículo, está al pie de la página para los efectos que precisamente los autores lo puedan ver, porque el artículo 60 del texto coordinado, refundido y sistematizado del año 2017 establece para todos los efectos legales el servicio electoral será el continuador y sucesor legal de la Dirección de Registro Electoral. En consecuencia, las referencias que la legislación y reglamentación vigente hacen a este organismo se entenderá al servicio electoral. Pero revisando el texto, nosotros pensamos que puede ser eso, que la referencia se hizo al texto original, pero revisando el texto coordinado, refundido y sistematizado, el artículo 61 establece que el servicio electoral tendrá por objeto administrar, supervigilar y fiscalizar el proceso de inscripción electoral, la elaboración y actualización de los padrones electorales y el acto electoral. 2, supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre campaña electoral y su financiamiento. 3, supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulan las actividades propias y ámbito de la gestión de los partidos políticos con pleno respeto, las demás materias que la ley establezca. Y el servicio las normas del título 4 de la Ley Orgánica Constitucional de Base General de la Administración del Estado. Facultades que tienen relación con su vigilancia y fiscalización. Entendemos, señor presidente, que la referencia que hace este nuevo artículo, inciso quinto, al
61 de la misma ley. Esa es una aclaración que queríamos hacer como secretaría. Eso, señor presidente, literal B. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra en relación a este literal. Diputado Coloma. Sí, presidente, más que al literal, texto mismo, el literal, a lo poco lógico que resulta que la Secretaría tenga que estar intentando adivinar en qué lugar tiene que haber o no una indicación. Creo que evidentemente eso refleja parte de lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones de estar siempre como legislando apurado, siempre como legislando por sacar un proyecto determinado en determinada materia rápido, sin que el secretario tenga que leer algo que sabe que es incoherente y dice, bueno, pero yo creo que la indicación debiese ir en otro. O sea, lo mínimo es que los autores de las indicaciones las pongan bien, o si no, se tiene que entender, me imagino, por no presentada o por mal presentada, pero es raro que sea el secretario el que tenga que estar intentando adivinar dónde tiene que ir una indicación, presidente. Eso, gracias. Gracias, diputado Coloma. Le agradezco mucho al secretario su colaboración en los ajustes de redacción. Es una gran contribución que siempre hacen los secretarios de comisión en este Congreso Nacional. Ofrezco la palabra sobre el punto. Bueno, si les parece, a mí me parece pertinente la propuesta que hace el diputado Soto. Este es un tema muy técnico y yo creo que perfectamente podemos conformar una comisión con el CERVEL, con la SECPRES, con los diputados, diputadas y nuestros asesores, con el objeto de concordar un texto. Efectivamente, el ministro había propuesto ingresar una indicación. Yo creo que va a ser muy importante tener claridad de cuándo va a ingresar esa indicación. Ustedes saben que en materia de reformas constitucionales los diputados tenemos un amplio campo de iniciativa. En materia de ley orgánica constitucional, esa iniciativa es más restringida, sobre todo lo que dice relación con administración financiera del Estado. Así que es un tema que tenemos que ver con el Ejecutivo y tenemos que ver con el CERVEL. ¿Les parece? Muy bien. Diputada Giles. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con ese mecanismo. Creo también que sería bueno que pudiéramos averiguar cuanto antes cuándo se va a presentar la indicación sustitutiva del gobierno que supuestamente se iba a presentar hoy. Y como el gobierno ha manifestado a través de todos los mecanismos posibles que tiene urgencia y que está absolutamente puesto en esto, me parece que sería deseable poder comunicarles que ya estamos en este trámite, entonces que la demora de esa indicación podríamos leerla como que en realidad no están tan urgidos. Pero además de eso, a mí me gustaría saber, presidente, yo me imagino que el señor Santamaría está sumamente ocupado, sin embargo, le entendí de él una excelente disposición para que pudiera incluso estar presente, yo creo, durante esta tramitación, que creo que complementario a lo que ha propuesto el diputado Soto podría ser importante para hacer aquí mismo las modificaciones que sean necesarias. Muy bien, muchas gracias, diputada Pamela Giles. Bueno, concordamos en eso y vamos a esperar también esa conversación con el Ejecutivo. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta.